Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a conversar sobre un tema importante al inicio de esta entrevista, la nueva ley de personas con discapacidad. Nos acompaña el congresista Giancarlo Bacchelli, que es uno de los autores justamente del proyecto aprobado en el Pleno del Congreso. ¿Cómo está, congresista Bacchelli? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar contigo. Realmente es verdad, yo creo que se ha marcado un hito histórico con esta nueva ley general de personas con discapacidad. Justamente usted nos contaba fuera de micrófonos que lo que se ha hecho es adecuar también esta normatividad peruana a lo que establece la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad. Es correcto. En el año 2008, las Naciones Unidas sostuvo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Perú suscribió el acuerdo en dicha convención y tiene como obligación adecuar su legislación a dicha convención. Con esta nueva ley general de personas con discapacidad se está adecuando la legislación peruana a la convención y se está cumpliendo con todos los requerimientos de dicho acuerdo. ¿Qué establece, por ejemplo, la nueva normatividad de nuestro país? ¿Cuál es el aporte suyo a esta nueva ley? Bueno, establece una serie de modificaciones con respecto a la 27050, que es la ley que actualmente nos rige en la materia. Y bueno, las modificaciones pasan en áreas fundamentales de la vida diaria de las personas con discapacidad, desde la accesibilidad a la parte de la educación, de la salud, del deporte con discapacidad. Yo creo que en esencia el espíritu de la norma, de la nueva norma, es el cambio de visión que existe de la persona con discapacidad. Hoy hemos cambiado la pena, la lástima, la compasión por una visión de oportunidades, de derecho, por una visión sobre la discapacidad de éxito, de triunfo, de igualdad. Yo creo que esa es, en esencia, digamos, la modificación más importante. Y eso es lo que he intentado y lo que ha logrado recoger esta Convención de las Naciones Unidas. Yo en lo personal, y tengo el orgullo de comunicarle al público, hemos aportado 4 parlamentarios con 4 proyectos distintos a crear este gran proyecto de ley de la persona con discapacidad. El primer proyecto fue la iniciativa ciudadana, que tuvo más de 70.000 firmas y que fue impulsada por el congresista Javier Díaz-Canseco, el cual saludo, estuvo 3 años fajándose para que esta ley pueda ser aprobada. Luego también el congresista Merino Enama presentó un proyecto interesante que agregaba algunos elementos que no estaban incluidos en la iniciativa ciudadana. Luego también presentó un proyecto el congresista John Reinaga, que también se sumó a la iniciativa ciudadana. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro proyecto. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley que también se suma a la nueva Ley General de Personas con Discapacidad, que es muy importante y nos habla de una pensión económica no contributiva a la persona con discapacidad severa, imposibilitada de trabajar, que viva en extrema pobreza. Yo creo que es un gran aporte, porque uno de los grandes problemas que existen en nuestro país sobre discapacidad es cuando se junta esta alianza de discapacidad y pobreza. Logra ser una alianza letal que realmente complica y malogra la vida de los seres humanos que tienen algún tipo de limitación. Entonces se convierten, rápidamente, Ricardo, perdona que te interrumpa, No, siga. en una carga económica, se Así convierten en una, digamos, en un peso adicional, insostenible
para sus familias. ¿De qué manera se daría esta pensión no contributiva, congresista? Bueno, Baquelí? definitivamente esto es algo interesante que debemos señalar. Nosotros los congresistas no manejamos ni cifras ni presupuestos. Claro, no tiene iniciativa de gasto. Claro, no tenemos iniciativa de gasto. Entonces, nosotros hemos planteado la norma, ha sido aprobada, yo me he reunido con funcionarios del Ministerio de Economía, ellos han acogido gustosamente esta parte de la nueva ley, y digo que me sonrío al decir esto porque el Ministerio de Economía realmente ha mostrado, digamos, muchos cuestionamientos. Cuando se discutió la nueva Ley General de Personas con Discapacidad en la Comisión de Inclusión Social, el informe del Ministerio de Economía fue prácticamente negativo sobre toda la ley. El único aspecto que no cuestionó fue nuestra propuesta de la pensión, porque dice que tiene una focalización adecuada. Está bien focalizado a un grupo específico de personas, y eso es lo que de alguna manera le generó cierta tranquilidad al Ministerio de Economía. Entonces ya queda que ellos, digamos, ya fue aprobado por la ley por el Pleno del Congreso. Necesitamos, evidentemente, la promulgación del presidente de la República, y a partir de ahí ya queda reglamentarlo y asignar una cifra determinada. Yo calculo que en principio será de 150, 200 soles como cifra inicial, evidentemente sujeta a un incremento, digamos, progresivo, teniendo en cuenta que el país está en un crecimiento económico sostenible. Congresista Baquelí, hay un tema que creo es recurrente y es establecer precisiones o cifras respecto a cuántas personas con discapacidad existen en nuestro país. Hay la propuesta para un censo, tengo entendido. Hay la propuesta, y es más, hay más que una propuesta. Me informan que hace algunos días ha declarado digamos... ¿El jefe del INEI? El presidente del CONADIS, ¿Ya? el doctor Wilfredo Guzmán Jara, que ya está presupuestado el censo, y que en algunos días se debería iniciar con la ejecución del mismo. Esto definitivamente es muy importante, y yo creo que vamos a necesitar el censo antes de reglamentar la nueva ley de personas con discapacidad. Porque el censo nos va a permitir tener un mapa de quiénes somos, de cuántos somos y hacia dónde vamos. Yo creo que es muy importante que haya un censo para tener un mapa panorámico, una visión más detallada sobre la discapacidad de nuestro país, y no estar trabajando de alguna manera a los ciegos, ¿no? Sino teniendo una idea clara para poder justamente atacar los problemas que aquejan al colectivo, y yo creo que ese es el gran objetivo de todos los que estamos en el Congreso y definitivamente todos los parlamentarios que tenemos algún tipo de discapacidad. Correcto, congresista Baquelí, pero yo quería ir a otro tema porque entiendo que usted está muy contento porque acaba de promulgarse la ley 29891, que es autoría suya, ya está en el peruano y que busca promover la cultura e identidad nacional en nuestro país. Cuéntenle a los televidentes, por favor, ¿en qué consiste esta norma? Efectivamente, estoy muy contento. Hoy es un día muy importante para mí, porque debo confesarle al público televidente que es el primer proyecto de ley nuestro que se promulga en el Diario El Peruano, así que me han bromeado ahí algunas personas que trabajan conmigo y algunos amigos que es mi primer hijo. Así que hoy Primer hijo legislativo. ha en todo visto la caso. luz. Mi primer hijo, sí, legislativo, que no se asusten por ahí, ¿no? Legislativo. Hoy ha visto la luz, hoy ha sido promulgado en el Diario El Peruano. Me siento muy contento, muy conforme, porque en estos primeros 12 meses de trabajo, en este primer año legislativo, yo creo que estamos logrando lo que era un poco mi gran objetivo al ingresar al Congreso de la República. Y era demostrarle, y de alguna manera enseñarle al pueblo peruano de que el Congreso no es lo que muchas veces la prensa quiere señalar que es el Congreso de la República.
el Congreso no es, digamos, un lugar donde hay gente que se aprovecha de la población, donde hay gente que vive del pueblo, que no trabaja, que solo sabe meterse en problemas y en escándalos. Para nada. El Congreso es un lugar que, si bien, como todo en la vida, tendrá algunos malos elementos, es un lugar representativo de la nación, es el primer poder del Estado y es un lugar lleno de gente que quiere marcar una diferencia y que quiere trabajar por el Perú. Yo quise dar ese mensaje al ingresar al Congreso de la República. Creo que se está logrando hasta aquí proyectar esa imagen y, como dices tú, hoy se ha promulgado la ley de las reseñas históricas, que no es más que una ley que contribuye con la cultura y con la identidad nacional. Va a haber una plaquita, una reseña histórica en cada jirón, avenida, calle, que lleve el nombre de un héroe o de una personalidad significativa para la historia de nuestro país. Y yo creo que esto es muy importante, sobre todo, Ricardo, cuando uno ve programas de televisión, reportajes, reiteradamente, donde chicos universitarios no saben quién fue Miguel Grau, por ejemplo, y no, digamos... Y eso que les enseñan las fotos y no lo identifican. No lo identifican. Y yo creo que eso pasa por un tema del Estado, de las autoridades, de no recordarles permanentemente quiénes fueron nuestros héroes y qué hicieron por nuestra patria. Porque a veces uno va al colegio, lo lee en el libro, pero de ahí se olvida. Y eso no va a permitir mantenerlo siempre vivo en nuestro corazón. Un país sin identidad realmente no tiene autoestima. Y yo creo que para que el Perú, para que los peruanos amemos más lo nuestro, este fortalecimiento de la identidad nacional nos va a permitir valorar más lo nuestro. Y además, Ricardo, quiero dejar como último mensaje lo siguiente. Va a ser realmente algo maravilloso que venga, por ejemplo, y yo sueño con ver esta imagen, ¿no? Esta escena. Un ciudadano extranjero que pueda llegar a una calle en Lima y que lea una placa histórica de un héroe. Eso realmente pone al Perú en un lugar realmente importante, porque demuestra que le estamos dando la bienvenida a aquel ciudadano extranjero contándoles un poquito de lo nuestro. Es como si tú me invitas a tu casa y voy a tu casa y me empiezas a hablar de tu árbol genealógico y de tus ancestros. Qué bonito. No hay nada más hermoso que valorar lo suyo. Y yo creo que eso es algo que a partir de este proyecto de ley vamos a lograr. Y sí, realmente hoy estoy muy emocionado y muy contento de estar en el programa contigo. Lo felicitamos en todo caso, congresista. Muy gentil también por estar con nosotros aquí en Agenda Parlamentaria. No, un fuerte abrazo a ti, a todos los amigos televidentes. Simplemente renovar nuestro compromiso. Ya vendré con más novedades porque estamos preparando un proyecto que tiene que ver con esa función que también nos encomienda la Constitución Política del Perú, de representación. Así es. Un proyecto realmente espectacular que trabaja con la niñez y con la juventud en los colegios. Ya te lo contaré. Y lo esperaremos aquí. Pero en todo caso, renovar mi compromiso con el pueblo peruano de trabajar incansablemente por un Perú más justo y más equitativo. Muy amable, muy gentil. El congresista Giancarlo Baquelli estuvo aquí en Agenda Parlamentaria contándonos del trabajo que viene desarrollando a nivel congresal. Por nuestra parte, muchas gracias.